Bueno, pues muy buenos días, tardes ya, muy buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, pues damos gracias a Dios por habernos permitido estar aquí con ustedes y de verdad, bueno, que es un tema bastante fuerte, pero muy bueno en el aspecto pues de nosotros como mujeres en nuestro pueblo, en nuestras comunidades, que muchas veces el machismo, ¿no? La xenofobia también tiene mucho que ver y que hemos aprendido a defender nuestros ideales, nuestros principios, pero sobre todo nuestros derechos como mujer. El ser mujer es algo que realmente dentro de las comunidades es algo que nos quieren bajar, ¿verdad? Nos quieren humillar, nos quieren hacer un lado, pero bueno, nosotros hemos iniciado esta labor donde aprendimos que como mujeres tenemos muchos valores, pero también tenemos dignidad y también tenemos pues el defender no solamente a las mujeres, sino a defender a los niños que son violentados, a las mujeres que son violentadas también en nuestras comunidades. El haber iniciado este proyecto, que realmente lo hemos dicho siempre ha sido de Dios, y lo hemos conocido a través de los hermanos migrantes que nos han hecho ver esta enorme tarea, de la cual no ha sido fácil porque hemos tenido que enfrentarnos a muchas cosas de las cuales no estaba en nuestro pensamiento el decir que ayudar nos iba a traer consecuencias, nos iba a traer, pues ahora sí, el ver que tiene que ver con la iglesia también, ¿no? Lo que hoy estamos hablando. Como mujeres nos cuesta mucho, nos costaba mucho entender que el servir al hermano pues iba a traer una consecuencia, el decir, ¿no? El apoyar, el dar de corazón, ¿no? El disponer el tiempo, el disponer un momento de solidaridad con aquel que sufría, nos hizo cambiar, pero también nos hizo ser diferentes y nos hizo ser personas que empezamos a valorar lo que es el ser humano y sobre todo lo que es la pobreza en muchos lugares que desconocíamos y que pensábamos que no existía. Hoy en día pues estamos ahí, son 22 años de trabajo, de los cuales hemos cambiado, pero también no solamente para nuestras familias, sino para mucha gente que nos ha dado la oportunidad de llegar a sus corazones, que nos ha dado la oportunidad de ir y de compartir esta lección de vida, ¿no? Porque no ha sido fácil. El machismo muchas veces a nosotros nos pegaban. Cuando empezamos esta labor decían, esas mujeres están locas, ¿cómo pueden meter hombres a sus casas? ¿Cómo sus maridos se los permiten? No se las van a quitar, se las van a enamorar y se las van a llevar. Y cuando nosotros iniciamos esta labor, nunca nos imaginábamos que el dar de comer, el dar un vaso de agua a una persona que lo necesitaba, iba a traer problemas no solamente dentro a veces de la familia, porque teníamos que empezar por las familias para hacer conciencia, teníamos que empezar a sembrar esa semillita de paz entre nuestra familia para poder salir y dar fuera pues un ejemplo, ¿no? De que las cosas sí se pueden hacer si tenemos voluntad. Y que la riqueza no estaba en lo que se poseía, sino estaba en lo que teníamos en nuestro corazón y sobre todo en la mente, ¿no? De decir, yo sí quiero ayudar, yo sí puedo ayudar. Y empezamos a hacerlo de una manera que nos cambió la vida, pero que también empezamos a tener problemas con nuestra comunidad, que empezamos a tener problemas con nuestra diócesis, y que empezamos a decir, ¿por qué el ayudar nos trae esto? Pues eran retos, ¿no? Eran unos retos que nos estaban poniendo y que decíamos, esto no es de Dios, ¿verdad? Porque Dios quiere solidaridad, Dios es amor, ¿sí? Eso es lo que hemos aprendido. A través de estos años hemos aprendido que Dios no está en un templo. Dios está afuera, tiene rostros. Y hemos aprendido a conocerlos, ¿sí? A través de los migrantes, a través de los enfermos, a través de los presos.
hemos visto y lo hemos sentido y lo hemos palpado, porque cada vez nos pone un ejemplo, ¿no? De que cuando tú platicas con el ser humano, te das cuenta la necesidad que tiene, pero sobre todo lo que le estás ayudando y lo que él te está ayudando a ti, ¿sí? A ser diferente, a pensar mejor las cosas y a decir, ¿por qué servir a Dios cuesta tanto? Porque hay mucha gente que no entiende que lo que Dios quiere servir es servicio, no solamente quiere que estemos. Yo no soy una mujer, los principios que teníamos con mi madre era ir a la iglesia, estar en la iglesia, pero yo decía, es que yo no siento nada aquí, yo no veo a Dios, yo necesito sentirlo, pero ¿dónde lo encuentro? ¿Dónde? Y cuando nos dio la respuesta a la pregunta, ese día cambió nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar y decir, esto es lo que yo quería, esto es lo que yo necesitaba, esto es lo que me hace sentir útil, esto es lo que me transforma, que cada logro que se hace con un hermano migrante o con un enfermo, es una satisfacción enorme que te queda y que dices, vale la pena luchar. Y que los díceres se pasen derecho, no los puedes tomar, ¿sí? Nosotros pensábamos que teníamos que agachar la cabeza, ¿no? Ante nuestros párrocos, aquellos que solo quieren nada más hacer como que están haciendo y no están haciendo nada. Perdón. Eso era algo que no queríamos, ¿no? Teníamos miedo a que decir, ¿por qué vamos a aceptar? ¿Por qué vamos a hacer lo que ellos quieren? Si tenemos pensamiento, tenemos ideas que debemos respetar y sobre todo, ¿qué es lo que Dios nos ha indicado, ¿no? A servir, a ayudar. El por qué rendir cuentas a alguien que no lo está haciendo, que simplemente quiere manipular una obra que no es de Él, que es de Dios, porque Él la ha mantenido todos estos 22 años, ¿sí? 22 años de los cuales decimos, ahora somos una gran familia. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere, la unión, la solidaridad. Nosotros estando en la iglesia no hubiéramos avanzado, nos hubiéramos quedado ahí paradas, viendo solamente pasar. Y hoy que estamos ahí, nos damos cuenta cuánta gente se ha sumado a su proyecto, porque ese proyecto no es nuestro, nunca lo ha sido de Él, y como tal se mantiene. No somos una sociedad, no somos una asociación civil, porque creemos firmemente que eso se dio por Él, y es así como lo estamos manteniendo. El día que Él decida terminarlo, Él nos dirá cuánto. No somos ricas, pero creo que la riqueza que tenemos está aquí en nuestro corazón, porque lo compartimos con los que sufren, lo compartimos con aquel que pierde la vida y que nos toca atenderlo, con aquel que pierde las piernas también, con aquella familia que está pues deshecha por no saber dónde está su hijo desaparecido. Ahí es donde tenemos que estar, ¿sí? Y eso hace que muchas veces no nos entiendan, no nos comprendan y digan, ¿por qué dedican tanto tiempo? ¿Porque les están pagando? ¿Porque los migrantes están mandando dólares? ¿Por qué lo hacen? Y yo le digo, el día que lleguen a la casa, a su casa, a ese albergue que tenemos, ahí se darán cuenta qué es lo que nos mueve a nosotros. No tenemos por qué anunciarlo si ustedes no se acercan a conocerlo. Cuando compartimos con todos ustedes, siempre les decimos, la experiencia que ustedes viven cuando aportan la comida al hermano migrante es única, porque es de ustedes son quienes lo viven. Nosotros ya lo vivimos y lo seguimos viviendo día tras día. No nos cansamos, porque cada sonrisa, cada bendición es para nosotros un alimento. El saber que hoy los muchachos van a comer, el saber que va a haber gente que va a decir, ahí están esas mujeres esperándonos, ¿verdad? Muchas veces pudiéramos decir, ¿para qué vamos a seguirlo haciendo si este señor va a poner un muro? Los sueños no van a parar. Los migrantes seguirán soñando y nosotros también seguiremos soñando de que este mundo va a cambiar si nosotros mismos empezamos a ver qué podemos hacer y qué podemos aportar a este país, ¿sí?
Gracias. Nuestro sueño es compartir con nuestras comunidades. Las comunidades están viviendo momentos difíciles, pero no es culpa de no es culpa de los jóvenes, es culpa de nosotros como familia también. Hay que volver a rescatar esos valores, esos principios que hemos dejado perder y que muchas veces les decimos, no todo se lo dejen a Dios, también es tu problema, ¿sí? Como papás tenemos una obligación, no podemos permitir que gente del crimen organizado vengan y nos los quiten, porque no son de ellos, son nuestros. Y por lo tanto a veces me duele que mucha gente crea que solo con ir a la iglesia se van a salvar sus hijos. No, es cuestión de estar en casa. Es cuestión de sentarnos y rescatar tantos valores que hemos dejado y que lamentablemente están avanzando y que también tiene mucho que ver la iglesia. ¿Por qué? Porque si la iglesia no habla, la gente no responde. Hay mucha gente que dice, a menos en nuestro caso, ustedes no son de la iglesia, nosotros somos iglesia, ¿sí? Somos laicas comprometidas. No somos las que estamos en la iglesia allá, pero estamos aquí afuera. Y ustedes que están allá adentro tienen una responsabilidad con su familia. Y eso es lo que Dios quiere, ser responsables, que seamos responsables y que empecemos a ver qué vamos a hacer por nuestras comunidades. Desde nuestras comunidades tenemos que empezar a hacer luz, ¿sí? No fuera, dentro de nuestras casas, dentro de nuestros espacios, empezar a ver qué podemos hacer. El cambio no está, como se lo he dicho a muchos de nuestros jóvenes, no está en los gobiernos, está en nosotros mismos. Si aprendemos a saber qué es lo que queremos, ¿sí? Porque yo hoy digo, a mí no me importa perder la vida por los demás. Al contrario, para mí es importante ayudar a la gente. ¿Cómo? No sé, pero yo sé que va a haber puertas que se van a abrir. Y ahí es donde vamos a entrar y ahí es donde vamos a pedir y vamos a enseñar a que la gente tenga que ver que no todo es dar, sino también enseñar. ¿Cómo podemos enseñarle? Con el ejemplo, ¿sí? Si nosotros somos ejemplo, la gente va a decir, ¿y cómo lo hizo? Hoy en día nuestra gente, oye, un día dijo alguien, ¿cómo pretendes cambiar al mundo? ¿Cómo pretendes cambiar al mundo con lo que haces, dando de comer? Y ahora me dice, mira cuánta gente llega a visitarte. Le dije, ¿tú alguna vez me preguntaste cómo pensaba cambiar el mundo? Esa es la respuesta. La gente está cambiando porque lo está sintiendo. Porque cuando uno siente, uno cambia. Cuando tú lo vives, te das cuenta que solamente es decir, yo quiero cambiar. Y si tú cambias, vas a cambiar a los que tienes a tu alrededor y vas a decir, es que esto sí se puede, ¿sí? Esto se puede cambiar si nosotros empezamos a ver por nosotros. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos para los nuestros? ¿Qué queremos hacer? No dejárselo a Dios. O sea, eso no es, oye Dios, ya mándame porque no tengo, ¿no? O sea, échame ya. No, es ve y toca, ve y habla, ve y busca, ¿no? Muchas de las veces como mujeres tenemos miedo, ¿sí? Teníamos miedo de decir, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a pensar la gente con lo que hacemos, con toda esta gente que llega aquí a nuestro albergue? Hoy en día se admiran y dicen, mira nada más todo lo que han hecho. Y digo, pues no hemos hecho gran cosa, solo hemos dado de comer y agua. Y solo hemos ido a aprender a que tú como mujer no solamente sirves en tu casa como esposa, sino también como madre de todos aquellos que vienen en esa bestia, sufriendo, sintiéndose solos, sintiendo que no hay nadie ahí que les pueda ayudar, ¿no? Alguien decía de los muchachos que pasó en nuestra casa, ustedes son una esperanza de vida para nosotros. Y yo le dije, ustedes lo son para nosotros también, porque no sabíamos servir y aprendimos por ustedes y por Dios, que fue el que nos enseñó, porque si no hubiera sido así, estaríamos en nuestras casas, ¿sí? Muy conformistas y decir, pues, ya, pues lo que tenga que pasar, que pase. No, hay que hacer algo, hay que motivarse, hay que motivar a los demás y hay que no quedarnos con el yo pude haber hecho. No, es que sí lo podemos hacer. Cuando nos invitaron a nuestra primera charla,
Yo decía, ¿y qué le voy a decir a la gente? ¿Qué le voy a decir a la gente? Una mujer campesina, un grupo de mujeres campesinas que optamos por dar comida y que solamente está cambiando la vida del migrante, pero también empezó a cambiar la vida de nosotras, ¿no? Empezamos a darnos cuenta que con algo tan pequeño que se había iniciado, fue lo que te cambió y te hizo ser una mujer pensante, una mujer solidaria, una mujer llena que tenías amor, pero no sabías cómo distribuirlo. Hoy ya sabes cómo distribuirlo, porque no solamente es el migrante, no solamente es tu comunidad, son las comunidades a las que tú visitas, ¿sí? Tenemos 29 enfermos a los cuales también apoyamos y no tenemos dinero, pero tenemos voluntad y tenemos corazón y tenemos mucho amor para compartir. Solo es cuestión de decidirse, ayudar, y eso te cambia la vida totalmente. Yo quiero darles las gracias por este momento y sobre todo por decirles que así como ellos nos cambiaron la vida, ustedes también nos lo cambian. Desde el momento que nos hablan, desde el momento que nos dicen, esto para nosotros era algo que no imaginábamos. Nos ha llevado a muchos lugares que no conocíamos, que no teníamos idea y que decimos, ¿cuánto hubiéramos perdido si no hubiéramos aceptado servir? Entonces, dense la oportunidad de servir y de verdad nunca se van a quedar pobres, cada vez van a ser más ricas. Gracias, Norma, por tus palabras tan importantes sobre un sentido, una ética del cuidado y un empoderamiento que conlleva. Saskia, creo que tu trabajo también. Gracias. Qué honor, caray. Me siento muy honrada. De entrada, estar en mi alma mater. Amo esta universidad. Esta universidad me cambió la vida y al rato les platico por qué. Pero me siento muy honrada de estar en este panel. Mi admiración total a ambos y quiero hablar un poquito más porque creo que Norma lo hizo con mucha humildad y se quedó muy corta. Se le voy a dedicar 3 minutos más a este tema, tengo el gran honor de conocer a Norma. Yo personalmente he estado 4 veces en Las Patronas compartiendo con ella esta labor que ella ha hecho, y lo que yo pueda decirles de cómo ha cambiado la vida de un pueblo que se llama Matlán de los Reyes, de las mujeres que en él existen, y cómo ha enseñado que a través de la bondad, de la solidaridad y de la hermandad podemos cambiar vidas. Y Norma no lo sabe, pero la experiencia más fuerte que yo personalmente he tenido en mi vida, que me ha encaminado de alguna manera a ayudar a los demás, es una experiencia que tuve con ella. Darle de comer a estos migrantes y sentarte horas a esperar a que pase el tren, sentarte con Norma y con las 15 mujeres que seguro ya son más, pero que estaban en ese momento, que dedican su vida a darle de comer a estos migrantes que pasan, es de verdad una experiencia enriquecedora, y la forma que lo hacen con tanta sencilleza y con tanto amor es una cosa muy fuerte. Y voy a contar esta anécdota que seguro Norma no se va a acordar, pero se la voy a acordar. Estábamos, y Norma, que han desarrollado un sexto sentido, que es escuchar el tren, que yo no sé cómo le hacen, pero ellas lo escuchan. Venía el tren, salimos a darle de comer a los migrantes, el tren no llegó, salió Norma corriendo, fue por la camioneta, nos pidió que nos subiéramos a la camioneta y nos fuimos a donde se paraba el tren, porque entonces el tren se había parado. Hacía frío en Veracruz esa noche, eran por ahí de las 8, 9, 10 de la noche, y se acercaron todos los migrantes a pedirnos de comer a la camioneta. Entonces nosotros les dábamos de comer y se acercó una mujer, y yo me di cuenta que era mujer. Quizá ella estaba tratando de que nadie se diera cuenta que era mujer, pero me di cuenta que era mujer,
y me dijo, tengo frío, y vio mis tenis y vio mis calcetines, y Norma se me quedó viendo y me dijo, ¿qué esperas? Quítate los tenis, quítate los calcetines y dáselos. Y yo, no, claro, ¿no? Luego te quitas todo y se los das. Y entonces, reitero, me siento bien honrada, Norma, de estar aquí parada junto a ti, porque de muchas veces que hemos convivido, me has cambiado la vida y me has enseñado una cosa que para mí es un eje importantísimo en lo que desarrollo en mi día a día, que es cómo entre mujeres tenemos que aprender a ser más solidarias. Y creo que a veces se nos olvida eso y es terrible. Gracias. Yo soy una mujer que dedica su vida al activismo social, lo que sea que eso signifique, pero he decidido dedicar mi vida a las personas que están detrás de prisión, en especial a las mujeres y a sus hijos que hoy cumplen una sentencia detrás de las rejas de nuestro país. Y he aprendido las grandes carencias que hay en la sociedad se ven reflejadas en una sociedad, y más en una sociedad donde nos urge ser más feministas y entender que aún no ha terminado esta lucha de feminismo que empezó hace unos años, y que debemos de bajar la teoría, debemos de bajar los patrones y cambiar paradigmas, como bien lo decías. ¿Cómo podemos hoy adoptar esas conductas que desde Adán y Eva venimos nosotros recorriendo? ¿Cómo podemos aplicarlas a los derechos humanos hoy? Todos los días que salgo de las cárceles de mujeres de este país me lleno de tristeza, porque escucho historias que son terribles y que simbolizan la gran falta de equidad de género que existe en nuestro país. Justamente ayer tuvimos un día muy intenso, salí casi a las 11 de la noche del reclusorio femenil de Santa Marta, Catitla, y una de las intervenciones que me tocó hacer ayer fue con una mujer que tiene una bebita de 1 año 7 meses y que ella está por encubrimiento, violación y homicidio parentesco por haber matado a sus 2 hijas. Pues, platicando con ella, me platicaba, ¿no?, que estaba muy enojada porque no la dejaba la directora ir a ver a su marido. Y yo, pero pues ¿por qué no te dejan? No es tu derecho, pues, tu visita conyugal. Y me decía, no, es que ella no quiere y me lo prohíbe y siempre pasa algo y no me deja. Y ella está muy indignada. Entonces me empezó a contar su historia, y resulta que el marido viola a sus 2 hijas, una de 4 años y una de 7, y las asesina de una forma brutal, y esta mujer estaba indignada porque no la dejan ir a ver al amor de su vida, ¿no? Y con su hija de recién nacida, bueno, de 1 año y cachito en brazos. Toda la situación a mí me parecía un poco sui generis. Yo decía, bueno, ¿por dónde empiezo a tratar de no juzgar esta situación sin que mi corazón me diga, juzga esta situación? Pero no, es el entendimiento de cómo hoy la desigualdad social nos ha llevado a que exista una brecha enorme entre los hombres y las mujeres. Y luego lo más triste de toda la situación fue que cuando entramos a su análisis jurídico del caso de esta mujer, me platicaba que ella tiene 15 años más de sentencia que el hombre. Entonces, al momento de yo ahí sí no entender y decir, bueno, ¿por qué tú tienes? Y fue porque al momento de ser juzgada el juez le había dicho que ella había incumplido doblemente con su deber como mujer, de haber permitido que mataran al esposo, a las hijas, y que las hayan violado. Entonces ella como mujer era doblemente culpable porque no defendió a sus hijas que tanto la necesitaban. Entonces, este juez, con el poder de una forma tan machista, le metió 15 años más a ella que al marido como un autor intelectual y material de los hechos. Estas historias desafortunadamente las escucho todos los días atrás de las rejas de nuestro país. El 75% de las mujeres que hoy están cumpliendo una sentencia por un delito grave dentro de prisión están de la mano de un hombre en prisión. Y un hombre, pero es mamá, es un papá, un hermano o un amante. Y digo amante en el sentido que englobe todo tipo de relación
entre un hombre y una mujer en ese momento, amorosa, y las mujeres seguimos sin entender que podemos más allá de los hombres. Y uno de los grandes labores que hacemos en Reinserta es cómo podemos empoderar a estas mujeres para que entiendan que ellas valen mucho más y que son mucho más que el hombre que las tiene allá adentro. Y no digo las tiene allá adentro excluyéndolas de su obligación y de su castigo de lo que ellas hicieron. No estoy justificando el delito de las mujeres que están en la cárcel, pero sí cómo podemos, a través del empoderamiento ante una realidad injusta, ante una realidad social de falta de equidad, cambiar México y cambiar nuestro país. Algo que me llena de tristeza es que somos muy buenos para juzgar lo que hace la otra persona constantemente. A mí nunca se me va a olvidar, estando en otro reclusorio también de este país, estaba yo platicando con una chava que fue una entrevista muy difícil que me tocó hacer, y llevaba yo como 3 horas en la entrevista con Berenice, y me estaba platicando la historia más terrible que yo he escuchado en mi vida, y de entrada yo pensé que estaba hablando con una señora de 50 años, 50 y tantos años, y me platicaba como todo su contexto social, y ahí se definió como el cómo tenemos que cambiar la forma de pensar como personas para cambiar las realidades, porque ella me contaba, y me lo contaba de una forma como muy light, ¿no? Cuando normalizamos la violencia es una cosa terrible, entonces ella completamente normalizada con la violencia, y contaba cómo ella a los 4 años la mamá la obligaba a comerse el excremento de su hermana del pañal, como algo que a la mamá yo creo que le gustaba, y a los 7 años el papá y los tíos hacían fiestas y ella la prestaban sexualmente a que ella a partir de los 7 años divirtiera pues, ¿no?, a los hombres. Y a los 12 años ella empezó con el consumo de drogas y estaba ya en las calles de esta ciudad prostituyéndose. Cuando en eso entra la directora, que ya no es directora de ese penal, y se me queda viendo y la ve a ella y me dice: Saskia, ¿por qué gastas tu tiempo con esta? Esta es una delincuente, díselo, Berenice. Dile a la licenciada Saskia, como tú eres una delincuente y no vale la pena que gaste el tiempo contigo. Díselo, ándale, dile cuántas veces has estado tú aquí adentro. Y en eso me dice: pues yo 3 veces. Y le dije: pues ¿cuántos años tienes? Y me dice: tengo 27 años. Ahí se me cayó el mundo. Literalmente el sentimiento de dejar de sentir las piernas, y qué bueno que estaba yo sentada en una silla porque me hubiera caído al piso. Me desgarró el corazón terriblemente. De entrada una cuestión de decir qué pantalones de la directora de entrar y juzgar de esa manera a una mujer, ¿no?, a una persona que estaba ahí, y también qué pantalones de nosotros como sociedad el llamarle delincuente a una persona que ha vivido una realidad en la cual ninguna de nosotras y ninguno de nosotros alzamos la mano para defender en ese momento. Entonces, gracias. Entonces, ¿cómo podemos hacerle para cambiar nuestra forma de pensar, para cambiar nuestra forma de ver las cosas, para entender que a partir de ese cambio podemos entonces construir? Podemos entonces de verdad ser un México mucho mejor, ser un México que no está estancado de la manera que estamos de alguna manera en cuestiones de derechos humanos un poco estancados ahorita. Y voy a decir una cosa para cerrar esta intervención de mi parte, que es: hoy por hoy la criminalidad femenina ha aumentado. Y voy a decir una cosa absurda y no me vayan a juzgar, porque entonces ya dije que no pueden juzgar, entonces no me pueden juzgar por lo que voy a decir. Que es, de alguna manera me llena de orgullo, tristemente, que haya un aumento de criminalidad femenina, porque entonces estamos hablando de una equidad de género. Y entonces ya no es la mujer que no delinque porque se queda en su casa o la mujer que es incapaz de delinquir. No, las mujeres tenemos la misma capacidad de delinquir que un hombre y tenemos los mismos derechos de salir a llegar por algo. De la forma errónea, sí, de la forma errónea, pero en México debería haber 50% y 50% de mujeres y de hombres en prisión. Ojalá sean 0 y 0, pero
tiene que haber igualdad porque somos iguales, ¿no? En México los últimos 10 años 136% ha aumentado las cárceles en este país de mujeres, y les voy a contar esta historia que va a acabar de enrollar mi locura de estar orgullosa del aumento de criminalidad femenina, que tiene que ver con, estoy escribiendo un libro ahorita con mujeres sicarias. ¿Y por qué mujeres sicarias? Porque me tocó hace unos par de meses entrevistar a una mujer que está en el reclusorio federal, en el Centro de Readaptación Federal de este país, Salud, y una mujer muy mala, muy mala, que ha matado a mucha gente de 26 años de edad. Y al final de una entrevista larguísima, yo le pregunto, como, oye, China, ¿cómo quieres ser tú recordada? ¿No? Y me dice, pues por lo que soy. Y le digo, ¿y qué eres? Dice, la mujer sicaria más chingona que ha tenido este país. Y me volteé y dije, ay, güey, ¿no? Entonces esa frase me la llevé a mi casa y dije, bueno, pues tiene razón. Y toda la mentalidad de esta mujer ha sido, yo no soy una mujer que se queda en la casa a satisfacer a mi hombre super narcotraficante que llega con tanto dinero. No, yo soy la que tiene el dinero, yo soy la que salgo a ganarme mi dinero, yo soy la que hago todo esto. Entonces, entre lo fregado que es que haya decidido ser una mujer sicaria, espero que con esa inteligencia haya decidido, pero no lo hizo, ser otra cosa, ¿no? Y que hoy pueda ser una gran mujer de otra manera, ha decidido cambiar como este contexto de equidad. Entonces, no me tomen a mal, no estoy justificando el delito y no estoy diciendo que hayan más mujeres literalmente criminales, estoy hablando de una equidad de género. Estoy hablando de creernos capaces como mujeres y entonces poder romper con las redes criminales y romper con las redes de injusticia social que hay en nuestro país. Gracias. Voy a retomar dos de la serie de preguntas. Han hecho muchas colaboraciones, se las agradezco. Algunas que han sido más puntuales las he pasado, ahora te paso una, Saskia. Bueno, pero me parece que estas dos son tres preguntas que pueden abrir cierta discusión y que me parece muy importante, y nada más retomar también esta idea de la urgencia de feminismo, ¿no? De la urgencia de salir también de estas formas, digamos, de dejar de pensar solamente en función no sé ya cómo decirlo ahora, me quedé un poco conmovido, en fin. Dice una de las intervenciones, ¿cómo atraviesa el patriarcado y la economía de exclusión en los pueblos indígenas de México? ¿Desde qué perspectiva la teología feminista incluye en sus agendas a los pueblos indígenas? Que me parece que no solo en la teología feminista, sino en las prácticas de cada uno de ustedes sería interesante a lo mejor abordarlo. ¿Y por qué no un conversatorio que, de acuerdo al programa, busca analizar sistemas de exclusión en diversidades sexuales, entre otros? Esto llamamos a los organizadores, pero la leo igual. Nos invitó a expertos o activistas en el tema de diversidad sexual, y esta sí es una pregunta que tal vez podríamos retomar en el panel. ¿Qué tanta inclusión existe de mujeres lesbianas y mujeres trans en la teología feminista? Pero lo expando incluso a las prácticas de cada uno de ustedes. O sea, tal vez pensar no solo en las mujeres, sino además en indígenas, además en trans, en cuestiones de diversidad de género y diversidad sexual. ¿Cómo está trabajando esto en esto que me parece que se alcanza a delinear como, ya lo decía más con el caso de Norma, como una economía del cuidado, una ética del cuidado, que en el fondo acaba siendo un empoderamiento, y es lo que me parece que señalas ahora al final. Si hay más mujeres criminales, eso habla también de un empoderamiento de esas mujeres que ya no están llegando a la cárcel porque van de la mano de otro hombre, ¿no? Sino en todo caso empieza a hablar de un cambio en la sociedad, ya no solo si hay mayor o no criminalidad, pero tal vez abre una esperanza de cambio en todo el resto de la sociedad. No sé si quieren retomar algo de estas ideas. Yo voy a decir algo más rapidísimo de esa última pregunta, que es la Fundación Reinserta, si bien no trabaja el tema LGTBI como tal, son temas que trabajamos mucho con las mujeres. Hay un fenómeno en los reclusorios femeniles que tienen que ver con una homosexualidad transicional, que es interesante porque tiene que ver con la mujer y la carencia que existe en la mujer, tanto
por vivir tanta violencia, tanto abuso, y cómo se respaldan en otra mujer para entonces cumplir con esa parte, y cómo encuentran esa necesidad como ante cuerpos, porque yo sí les podría decir que 9 de cada 10 mujeres en prisión han sufrido algún tipo de violencia sexual, para no llamar violación o abuso, y cómo proyectan su tranquilidad y su bienestar a través de otra mujer. El abandono que hay en las cárceles, de 95% de las mujeres en prisión son abandonadas porque son doblemente victimizadas, no nada más son delincuentes, sino también ya no sirven como mujeres, ¿no? Porque a mí, ¿quién me va a tener la cena lista? ¿Quién me va a tener a los niños bañados y limpios? ¿Quién va a tener la casa impecable? Entonces dejan de funcionar como mujeres. Y Reinserta sí tiene alianzas con instituciones muy fuertes, como Almas Cautivas, como diferentes fundaciones que tienen que ver con la negligencia a través del atacar los temas LGTBI que han llevado a las mujeres a cometer delitos. Hay una población enorme de mujeres que cometieron un delito trans en los reclusorios de este país, y hay un enorme… y les quiero platicar de Saúl, que está entre Saúl y Silvia, porque no la dejan ser Saúl, porque la amenazan con trasladarla a un reclusorio de hombres, pero Saúl encontró su paz y su libertad sexual dentro del reclusorio, salió y cometió un robo a propósito para que la metieran en el reclusorio, porque su libertad de identidad sexual la pudo vivir adentro de un reclusorio y no afuera. Entonces, el trabajo con ella ha sido con él ha sido muy fuerte, porque ha sido un hombre, es un hombre ahora que dentro de una sociedad incluyente como debería ser la Ciudad de México, ella dentro de la cárcel encontró la libertad. Entonces, para analizarse. ¿Hay más? Bueno, yo diría que pueden ser temas del siguiente congreso, ¿verdad? Que pueden ser. Lo que sí consideraría importante en lo que hemos reflexionado ahorita es que no es lo mismo la genealogía del hombre y la mujer como principio teológico indiscutible a la genealogía de la humanidad y con sus diversas formas en las que se ha ido expresando. Ya citaban a un National Geographic que habla de 14 formas de expresión de la perspectiva de género. Bueno, los estereotipos, todas estas cosas que yo sí creo que vale la pena hacer un buen estudio, un buen análisis teológico y un replanteamiento de muchas cosas a ese respecto. Creo que es absolutamente necesario, conforme a la realidad de hoy, que estamos apenas empezando a reconocer dentro de la iglesia, porque en la iglesia hay muchísima homosexualidad, pero no se le acepta, no se le reconoce y se le condena, adentro y afuera. Pues es una falsedad total, es una realidad que existe, ¿no? Y aprovecho para tratar de responder a la pregunta un comentario. ¿Jesús se dejó tocar? Sí. ¿Se dejó perfumar? Se dejó lavar los pies, se dejó secar los pies con los cabellos, con el velo natural de las mujeres, ¿no? Y además, obviamente, no sé si fue perfumado al ser embalsamado, porque no había tiempo, pero la idea de irlo a embalsamar o a perfumar adecuadamente resultó el encuentro inesperado con alguien que estaba vivo, lleno de vida en su cuerpo y en todo su ser, y yo creo que se dejó abrazar y abrazó. Bueno, ahí están las exégetas que tendrán que decirnos cómo fue, ¿verdad? No creo que marcó una distancia, pero bueno. Ahora, eso me hace recordar quiénes, mujeres, me llevaron a Juan Manuel Fernández Amenábar, el ex legionario abandonado en el hospital solo, para que se estableciera un diálogo que nos llevó a tocar un tema terrible dentro de la institución. Él era víctima del padre Marcial Maciel, él y después otros más, ¿no? Y la forma en la que se pretendió acallar
y la lucha de las mujeres, y me recuerdo de Andrea, de Carmen Aristegui, de Lucila y muchas otras, diciendo, hay que abrir el espacio, no hay que condenar de antemano, hay que abrir el espacio, hay que buscar nuevos caminos. Y gracias a ellas y a muchas otras, y también a hombres, el espacio se ha ido abriendo y la vida ha ido entrando por esos lugares aplastados, destrozados. Y así como niñas y niños, también mujeres. Y por eso necesitamos abrir espacios, entrar, iluminarlos y dejarnos iluminar por sus vidas para que la vida de Jesús, de su evangelio, también pase por ahí. Y nunca más volvamos a aceptar y a someternos a la obediencia de autoritarismos que han destrozado miles de vidas en nombre de Dios, en nombre de Dios. Ojo, esto no debe volver a pasar nunca más, ni adentro de la institución, ni en la sociedad tampoco. Gracias. Norma, una reflexión va a tener que ser de cierre. Te tocará cerrar el panel, por favor, Norma. Claro que sí. Bueno, pues mire, más que nada yo quisiera hablar y decirles que lo que Saskia decía sobre el tema de la violencia. Nosotros que estamos ahí hemos tenido contactos con chavos que son de los maras, chavos que desafortunadamente crecieron en la calle, fueron violentados sus derechos, no tuvieron, como decían ellos, no tuvimos la oportunidad de tener una familia que nos quisiera, que nos hubiera orientado, que nos hubiera llevado por el buen camino. No estaríamos aquí huyendo, porque hoy nuestra vida peligra, ¿no? Muchos de ellos, como dicen, de repente el padre se va a Estados Unidos, la madre lo sigue y dejan a los hijos con los abuelos. Al rato esa abuela fallece o el abuelo fallece y ellos se quedan ahí. Nadie quiere hacerse de cargo de un hijo porque dicen es un compromiso, es un problema, ¿sí? ¿Qué hacen esos niños? Salen a la calle, encuentran ahí una familia con los demás que están como él, olvidados. Y cuando él me platicaba de su historia, lo veía llorar y muchas veces uno puede decir, ¿qué lo abrazaré o no lo abrazaré? ¿Le gustará? ¿O a alguien lo habrá abrazado alguna vez? Y de repente cuando empezó a contarme su historia, me decía, doña Güera, yo quiero platicar con usted, yo quiero que usted me escuche. Y cuando me dijo, yo soy marero, yo dije, ah, caray, ¿con qué te vas a encontrar? ¿Qué te va a contar? ¿No? En ese momento me vinieron muchas cosas a la cabeza, pero dije, si tiene la confianza en mí, es porque quiere descargar un poco de lo que ya lleva en esta conciencia. Y cuando lo escuché, su relato de todo lo que tenía que hacer para poder más que nada sobrevivir, no era tanto por el dinero, era por sobrevivir, porque él decía, yo no disfruto lo que gano, porque no tengo a nadie con quien disfrutarlo, porque lo único que hago es hacer lo que me dicen, y si no lo hago, me van a matar. Entonces, ¿cuál es lo que yo puedo decir que estoy disfrutando? Yo no disfruto nada, yo cada día, mi vida depende de un hilo, y yo quiero contárselo porque yo no sé si algún día la vuelva a ver, pero quiero decirle que usted a mí me ha dado mucho, me ha enseñado mucho, y sobre todo me ha enseñado a que debo aprender a querer, porque yo se lo decía, aprende a quererte a ti mismo. Tú mismo te tienes que aprender a querer. Yo te puedo decir que te quiero, pero eso no te va a ayudar, ¿verdad? Primero, conócete. Tú eres capaz de hacer una vida y lo puedes hacer. Y Dios te va a ayudar porque no estás solo. Cuando Él me platicó su vida, terminamos llorando los dos y abrazados los dos. Y en ese momento no tuve miedo. Porque eso es lo malo de nosotros los seres humanos. Somos buenos para juzgar, pero no somos buenos para escuchar. Cuando escuché ese relato, ahí fue también donde dice, ¿por qué juzgas sin conocer lo que han vivido ellos? Si tú no viviste eso, dale gracias a Dios, porque tuviste una vida de pobreza, pero buena,
con tu familia, la disfrutaste y lo sigues teniendo todavía. Pero los que no tienen, no hay quien los ilumine, no hay quien los agarre uno, porque muchas veces decimos, yo para qué quiero agarrar a este muchacho si me va a traer problemas, me va a complicar la vida. Pero no, él se fue y solo me dijo, deme la bendición. Y cuando se la di, dámela tú también a mí, pero yo soy marero. ¿Y qué cosa tienes? Antes que nada, eres un ser humano. Lo que hayas hecho, yo no soy nadie para juzgar. Yo lo único que te puedo decir es que Dios está contigo. Y de aquí en adelante, tú no estás solo. Entonces, eso es lo malo, ¿no? De cuando no se le da la oportunidad de escuchar. Y sobre todo eso, ¿no? De que este trabajo no es solamente con mujeres y hombres, es también con personas que tienen problemas. Es también con personas que muchas veces lo comentamos, ¿verdad? Luego vemos a un homosexual y decimos, mira, ¿no? Y también sufre, ¿sí? Nosotros tenemos ahí en la comunidad chavos que se acercan y que de repente me dicen, es que aquí me siento en casa. Porque los queremos, porque antes que nada los vemos como personas. A nosotros no nos interesa su homosexualidad, no nos interesa si tienen un pasado. Antes que nada son seres humanos y necesitan ese apoyo. Y bueno, pues ahí estamos para ayudarles. Y también, bueno, para darles nuestro correo, aquel que desee conocer nuestro espacio, pues nuestro correo es lapatrona.laesperanza@gmail.com. lapatrona.laesperanza@gmail.com. Ahí nos pueden escribir con todo gusto, quieren hacer un voluntariado, allá los esperamos. Allá tienen su casa.